Bueno, allí está nosotros con mi esposa, como dije recién, hace 41 años vamos a cumplir en noviembre, de casados. Qué aguante que tiene esa mujer, ¿no? Ella es mi compañera y con ella hemos podido tener, allí va a aparecer, allí está mi familia, allí está mi hija, mi hijo, los dos son profesionales, son profesor de gimnasia y mi hija es maestra de escuela. Esa es mi familia, ese es mi número. Estoy para servir. Algunos de ustedes que me dieron su número, yo les mando los devocionales. Si usted no me da su número, no le puedo mandar nada, pero estamos para servir, para ayudarles. Y diariamente llegan devocionales para poder estar animando a la gente a no olvidarnos de lo que somos, para qué estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Vamos con el primer clic. Allí vamos a ver, y les invito a ir rápidamente porque hemos comenzado tarde. Así que me dijo el hermano, usted dele nomás. No me dijo nada, pero ¿hasta qué hora tengo? ¿Hasta que se acaben, hasta las que las velas no ardan o qué? Les invito a abrir allí en el libro de Mateo. En Mateo vamos a ver esta hermosa historia que nos cuenta Mateo. Mateo era uno de los protagonistas junto con Juan. Y allí nos va a contar esta historia. En el capítulo 14 del libro de Mateo, versículo 22, dice así la escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Yo voy a pedir a un alma caritativa que me traiga un vasito con agua, por favor. Versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar, dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29 dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta allí nomás las escrituras. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque nos permites mirar tu palabra, Señor, y al hacerlo queremos que tú nos hables al corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Cristo dijo: tomará de lo mío y os lo hará saber. Señor, queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Señor, queremos tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, para que la semilla de tu palabra pueda llevar fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias por esta noche. Te pido que nos bendigas, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Que tú tomes el control de nuestros pensamientos para que estemos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Gracias, tocayo. Bueno, creo que la última vez cuando estuve con ustedes hablábamos de la alimentación de los 5.000, ¿no? Cuando Jesús estaba viendo lo que pasaba con los discípulos, que no tenían tiempo ni para comer, pero él quería que vivieran una vida con pasión, que tuvieran pasión. Y dice que allí la gente los buscaba al Señor Jesús y lo seguían y lo estaban escuchando allí. Cuando se arrimó uno de sus discípulos mientras él hablaba, le dijeron: maestro, la gente hace mucho que está con nosotros, decirle que se vayan y compren pan por las aldeas y que coman, porque no tienen nada, Señor, decirle que se vayan. Y el Señor los confronta y les dice: no se tienen que ir, denle ustedes de comer.
Entonces los discípulos allí estaban todos allí pensativos, que nosotros le demos, pero Señor, y Felipe, que era el calculador, dice, Señor, ni 200 denarios alcanzaría para darle un poquito. O sea, sacó la cuenta, el tipo tenía una forma, no, Señor, ni con el dinero de 200 obreros que cobren su salario, 200 días de eso, alcanzaría para convidarle un poquito de pan a cada uno, Señor, no. Y el Señor les dice, bueno, ¿qué tienen? Vayan y véanlo y vean a ver qué es lo que hay. Y allí aparece Andrés, según Juan, nos dice que fue él que trajo 5 panes y 2 pececitos, y el Señor va a tomar esos panes y los peces y los multiplica, y dice la Biblia que comieron todos y se saciaron. Esto que estamos viendo esta noche es la continuación de eso que pasó. La continuación de este momento que estaban viviendo los discípulos. El Señor quería enseñarles, como lo habíamos visto en el libro de Marcos, que llamó a 12 para que estuvieran con Él, para enseñarles y para enviarles a predicar. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando venimos acá, venimos para aprender, para escuchar la voz de Dios, para aprender, para tomar fuerza, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y salir allá afuera y hacer la tarea por la cual estamos sobre esta tierra. Allí estaban los discípulos felices. Habían visto cómo el Señor tomó en sus manos esos panes y esos peces y los multiplicó, y sobraron 12 cestas llenas. Aquellos que dudaban del Señor y de la provisión del Señor tienen que quedar callados frente a esto. Pero el Señor sigue enseñando las lecciones como lo hace siempre, ¿no? No hemos llegado todavía. Yo lo veo a mi hermano Juan José, hace tanto tiempo que nos conocemos con el hermano. Yo llevo 42 años de conocer al Señor y varias veces lo vi al hermano. Pero todavía sigue aprendiendo, ¿no es cierto, Juan? Claro, sigue aprendiendo. Seguimos aprendiendo, porque cuando nos muramos vamos a aprender a morir. Nunca morimos antes. Y ahí vamos a aprender también, ¿no? Lo que es. El Señor es nuestro maestro. Y así comenzó con ellos, ¿no es cierto? Por eso vemos el título allí, el maestro enseñando las lecciones y la lección de los problemas. Cuando nosotros miramos al maestro, tenemos que escuchar y ver qué es lo que hacía. Por eso es lindo mirar las escrituras. Porque vamos con el primer clic, allí vemos, ¿no es cierto?, que la primera lección está allí en ese versículo, en el versículo que leímos primero, en el 22. La palabra que aparece primero allí es enseguida. Enseguida el Señor dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. La palabra enseguida es una palabra que los empujó, los metió de prepo allí a la barca. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué? Está todo lindo. Vemos que personas han comido, se han saciado, están todos felices, hay una fiesta, te escucharon, están contentos porque tienen también su estómago, no solamente comieron espiritualmente, sino materialmente. Veo qué linda que son las conferencias cuando come, la gente está todo. Y allí el Señor estaba viviendo esos momentos con sus discípulos, pero dice la palabra que dice enseguida, y enseguida los metió allí a la barca y le dijo, vayan a la otra orilla. Entonces cuando nosotros vemos esa escena y vemos cómo los discípulos son empujados a irse al otro lado, vos decís, ¿por qué? Y claro, cuando nosotros miramos la Biblia tenemos que aprender a conocer y saber que la Biblia no se contradice, sino se complementa. Un versículo no tira por el suelo el otro, sino al contrario, lo afirma. Y tenemos que mirar, por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hoy día hay muchas personas que dudan de Dios, dudan de sus promesas. Cuando Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Es verdad. Pero hoy día hay muchos que dicen, sí, pero si no te congregás, sí, congregarse es parte de nuestra vida. Dicen, estos se conocerán mis discípulos en que aman a los hermanos. Usted no viene acá porque lo obligan.
porque se va a ir al infierno, porque usted no va a tener trabajo, o no viene acá porque Dios lo va a enfermar o va a permitir enfermedades en su vida. No, usted viene acá porque ama a Dios. Y el que dice que ama a Dios, ame primero a su hermano. Porque si no ama a su hermano, ¿quién ve? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? Entonces vemos un Dios sabio y que hace cosas para que nosotros aprendamos de Él y ver sus planes. Allí vemos la palabra enseguida. La palabra enseguida tiene que ver con esos hombres y mujeres que Él les va a llamar la atención. En el capítulo 6, versículo 15 de Juan, que está puesto allí, dice que ellos querían ponerlo por rey. ¿Qué es lo que sucede en muchos lugares, como aquí en la Argentina? Hay personas que están acostumbrados a los planes sociales y les gustan los planes y eligen a las personas para que sean sus gobernantes, aunque estén a favor del aborto. Aquí la iglesia en Tunuyán está a favor del aborto. Entonces no elija un candidato que dice sí al aborto. Hola, ¿están de acuerdo? Hola, ¿hay alguien ahí? No podemos nosotros como cristianos votar a una persona que esté a favor de la diversidad de géneros. ¿Usted está de acuerdo en eso? Ok. Y no estamos en contra porque nosotros no escribimos la Biblia. Nosotros tenemos que obedecer la Biblia, que es otra cosa. Pero aquí estos hombres y mujeres, dice que lo querían poner por rey y el Señor Jesús, cuando va caminando, ¿no es cierto? Él ve que lo seguía una multitud y dice, ustedes me siguen por la comida que perece. No me sigan por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y allí se ofenden ellos, allí se sentían mal, porque en el original la palabra es como, ustedes están contentos porque comieron como chanchos. ¿Se imagina usted personas que llevan varios días sin comer y les ponen allí gratuitamente pan y peces? ¿Usted ha estado en esos lugares así donde hay gente que comen gratis? Y que el que saca primero saca dos veces, ¿no es cierto? Y saca y todo, y algunos se quedan ahí y les da cosa, pero hay otros que no tienen problema. Y se empujan y sacan. Y el Señor miraba todo eso. Porque dicen, si yo no saco, me voy a quedar con hambre. Y el Señor les dice, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Comieron como chanchos. Pero no me sigan por la comida que perece. Síganme por la comida que a vida eterna permanece. Por eso muchos dicen, se volvieron en aquel momento. Se ofendieron. Dura es la palabra que nos dijiste, Señor, claro. Hoy día hay muchos lugares que la gente no viene porque se les dice lo que yo dije recién. Se les dice que está mal ser un adúltero. ¿Está a favor el adulterio aquí en este lugar? ¿La fornicación? Claro, viste, los noviazgos, ¿qué pasa? Si vos estás con una chica y estás dándote besos, abrazándote, empezás a, como dicen en el barrio, empezás a tener deseos, pero no es, ay, qué amor que se tiene, no. Tus orejas te dicen sexo, sexo, sexo. Y Dios dice que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, qué difícil que es cuando vos decís la fornicación es pecado y Dios la condena. No es reis, Pablo decía. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los homicidas heredarán el reino de Dios. No es reis. Entonces vas a lugares donde te dicen que todo vale, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere ayudar, como sea. Vos hagamos males para que vengan bienes, no importa, Dios te quiere bendecir. Y no es así. Dios dice al pueblo suyo, a Israel, bendición si oyeres, o bendición si obedeces, maldición si no obedeces. Entonces, la gente no les gusta que le digan las cosas. El Señor les dijo, ustedes me siguen por la comida que perece, y se ofendieron y se volvieron. Y allí estaban los discípulos hablando entre ellos y murmurando. Dice, ¿qué? ¿Quieren irse ustedes también con nosotros? Y allí cantamos recién, ¿a quién iremos, Señor?
tú tienes palabras de vida eterna. La verdad es que Dios quiere que nosotros tengamos libertad. Y dice, si el Hijo del Hombre los liberta, serán verdaderamente libres. Por eso la palabra enseguida es una palabra de sabiduría. Es una palabra que el Señor no quería que ellos lo siguieran por lo que les daban. Esa es la gran enseñanza que tenemos allí en el libro de Job. Satanás venía delante de Dios y Dios le dice, ¿qué andas haciendo? Ando rodeando la tierra. No era un satélite, no era la luna. Era Satanás que andaba buscando gente. Entonces él había visto mucha gente. Pero claro, algunas veces Dios no tiene que decir nada delante de Satanás, que él es el acusador porque nos conoce. Y allí estaba Dios diciéndole, ¿pero has visto a mi hijo Job? Y no hay ninguno como él. Satanás estaba contento porque había visto mucha gente. Hoy día Dios mira a los hijos de Dios. Satanás también los mira. Y algunas veces Satanás tiene razón de que nosotros nos portamos mal. Porque acá adentro somos una cosa y afuera somos otra. Y allí estaba Job. En el medio de esa charla, Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job, que no hay ninguno como él? Pero porque le has dado todo. Quítale todo, vas a ver cómo te va a blasfemar en tu nombre, te va a rechazar. Y Dios sabía quién era Job. Por eso permitió que le viniera todas las cosas que le vinieron. Algunas veces Dios no permite cosas en nuestras vidas porque sabe que nosotros a la primera renunciamos, ¿no? Dice que no nos pone una carga más pesada de la que podamos llevar. Pero Dios sabía quién era Job. Dios dijo, dale. Y dice la Biblia que le vino un problema gravísimo, perdió 10 hijos. No uno, no dos. Hay personas que han perdido un hijo, tal vez dos. Qué feo, qué doloroso debe ser. Yo tengo dos. Dios quiera que nunca me toque ver la pérdida de uno de ellos. Pero Job perdió 10 de un solo momento. Los ladrones no vinieron a robarle una cosa, le robaron todo. Imagínese usted que llegue a su casa y se encuentra con que no tiene nada, que perdió todo porque se lo llevaron. Y Job perdió todo. Y no solamente perdió sus hijos, las cosas que tenía, sino también perdió su salud. Pero él era un hombre de Dios y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es mi esposa, es la esposa que Dios me dio, la que tengo que cuidar. Por eso no me ha acompañado, ella ahora va a ir conmigo, pero vamos a ir a ciudad, vamos a estar más tranquilos. Porque sé que si la llevo tal vez a los lugares donde yo voy, por ahí los bichos, los momentos, el agua, la comida, la puede afectar, ¿no? Y yo no quisiera tener un cargo de conciencia. Ahora, la palabra enseguida, aquí en este momento hablaba acerca de que Dios quería que esa gente lo siguiera, pero por amor. Si mi esposa está conmigo por lo que yo le doy, si está conmigo porque yo hago cosas, me daría tristeza, digo yo, está por interés. Y en el amor no hay ley, el amor no busca lo suyo. Cuando vemos esa primera lección, la lección de la palabra enseguida, el Señor quería ser no solamente su proveedor, quería ser su salvador. Hay gente que hoy día va a lugares para buscar las distintas cosas que se ofrecen. La sanidad, buscar prosperidad. Y saben que la Biblia dice que cuando vengan, dice, se levantarán falsos cristos. La palabra Cristo significa ungidos. Hoy día más que nunca dice es el ungido, no es el ungido. Y engañarán a muchos y harán muchas señales y prodigios, si fuere posible, para engañar a los escogidos.
Los milagros no están en manos de la iglesia en este tiempo. ¿Escucharon lo que dije? Los milagros no están en manos de la iglesia en este tiempo, porque Dios ya ha hecho todo. No tiene que hacer nada Dios para que yo crea que Él existe. Así no hiciera nada, Él sigue siendo Dios. Pero hoy día es lo que se está proclamando en muchos lugares. Venga, que el Señor lo va a sanar, el Señor le va a dar, el Señor... ¿Y si no lo da? ¿Y si no te sana? ¿Deja de ser Dios? Hola, ¿qué opinan? ¿Está bien? Estoy enfermo, le pido a Dios. Dios puede sanarme, pero si Él decide no hacerlo, ¿es un Dios que no existe o es un Dios malo? No, la Biblia dice que si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y algunas veces Dios te deja que recojas las consecuencias de tus malas decisiones para que puedas hablar. Si estuviste toda tu vida alcoholizándote y tenés cirrosis, no esperes que el Señor venga y te toque y se acabó. Quizás vas a pagar las consecuencias de haber tomado decisiones. Si fuiste una persona que tuvo relaciones sexuales allá y dejaste hijos por todos lados. Una vuelta estábamos nosotros allá en una parte de Peña Amarilla, se llama el lugar, y ahí estaban los cabineños y yo les contaba a ellos que justo ese domingo, porque era un día domingo que estaba compartiendo con ellos, era el Día del Padre. Y me dice una de las mujeres de ahí, de la etnia cabineño, que es la etnia más grande que tiene esa parte de allí de la selva, me dice, para nosotros acá es el Día del Perro. Dice, ¿cómo el Día del Perro? Sí, me dice, acá nosotros, el Día del Padre es como el Día del Perro. ¿Pero por qué? ¿Viste? Yo estaba compartiendo como acá con ustedes y esta señora dijo, ¿pero por qué? Dice, porque acá hay algunos hombres que son como los perros, se echan allá, se echan allá, se echan allá y andan dejando cachorros por todos lados. Y cuando venís al Señor, el Señor no puede deshacer lo que hiciste, la vida que llevaste. Por eso qué lindo que es llegar a los caminos del Señor, como dice el libro de Salmos capítulo 1, bienaventurado, feliz, dichoso, el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, o no te estuviste acompañando con pecadores, ni en sillas de escarnecedores se sentó, o sea, siendo un escarnecedor estuviste tranquilo, cómodo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyo hoja no cae y fruto no perece. Usted no es tonto por estar esta noche acá. Usted es una persona inteligente porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Vamos con el segundo clic. Allí vemos la lección de la súplica. Cuando el Señor los mete en el mar, empiezan los problemas y las dificultades. Pero allí vemos, dice la palabra, que les hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Pero el versículo 23, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando vemos lo que hizo el Señor, yo los voy a despedir, vayan ustedes. El Señor se quedó allí haciéndoles que se fueran a sus casas. Ya está, se acabó, no hay más pan gratis, ya vayan a trabajar. Y con el sudor de tu frente vas a comer cada día, anda. Hoy día se está creando una generación de personas que quieren vivir de planes sociales, de cosas que le den, de que te regalen esto, que te regalen lo otro. Inclusive lo trasladan a tener hijos. Los hijos me los tienen que enseñar los que están en la escuela, para eso son. No, son sus hijos. Y nosotros debemos, como dice la Biblia, instruir al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Mi hija les dijo eso a una señora que estaba ahí hablando, porque para eso vienen acá, para que ustedes le enseñen. No, señora, yo le voy a enseñar a leer y le voy a enseñar a sumar. Yo no soy su mamá, la mamá es usted es responsable de sus hijos. Y así debe ser. Nosotros somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos.
Y todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Quiere tener buenos hijos? Enséñele usted. Y es bueno que vengan a la iglesia, y es bueno que tengan actividades con niños, y es bueno que puedan leer aquí la escritura, pero la principal responsable es el papá y la mamá de enseñarle en la casa. Capaz que no me invitan más después de esto, ¿no? Así que Juan José, después hace una encuesta, si no me gusta lo que estoy diciendo, no hay problema. Pero el mensaje no lo cambio. Tenemos que hacernos cargo. ¿Quiere tener un buen matrimonio? Gaste tiempo. Esté con su familia, busque la forma de cómo involucrarlos. Aquí el Señor los metió a los discípulos en la barca y que se fueran allá, y Él sabía lo que iba a pasar. Por eso dice la Biblia que Él se fue al monte a orar. Y allí en medio de ese problema que tenían los discípulos, Él estaba orando. Hoy día Dios está permitiendo problemas. Y quizás vengan peores. Eso es lo que le decía el Señor a Pedro. Dice, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, y yo he rogado porque tu fe no falte. Si le pasara a usted y a mí, como les pasó a los colombianos, ¿seguiría congregándose? Hola. Y si le tocara pasar por la experiencia dolorosa como Job de perder algún ser querido, ¿seguiría amando a Dios? Cuando charlábamos recién con Eliseo, me acordaba de Darío. Cuando abrí esa puerta a las 11 de la noche de ese día, que estaban aquí en Sepelio, la primera que me salió al encuentro fue Viviana. Y me preguntó, me dijo, ¿por qué, Eduardo? Me dijo. Y en ese momento vino a mi mente algo. Digo, te hago una pregunta. Si Dios te hubiera dicho, te voy a presentar, porque me dice hoy día, hace 2 años que conocí a Darío. 2 años. ¿Por qué? Te hago una pregunta. Si Dios te hubiera preguntado y te hubiera dicho, te voy a presentar una persona que la vas a conocer, te vas a enamorar, te vas a casar, vas a vivir con él, vas a estar... ¿Fuiste feliz? Sí. Bueno, vas a estar con él y vas a ser feliz durante 2 años. Pero solamente 2 años. ¿Harías negocio con Dios? Y sí, fueron los mejores días que viví. Bueno, ya está. Dios lo hizo sin que vos lo supieras, porque Dios es Dios. Dios nos presta todo. El cuerpo que tenés no es tuyo, te va a pedir cuenta a Dios. Tu esposa, tus hijos, un día se van los hijos. Nosotros ya nuestros hijos vemos fotos muchas veces de ellos, porque días, meses, semanas que no los vemos, porque están en sus cosas y nosotros en las nuestras. Nosotros tenemos un problema, nos aferramos a todo. Dice Filipenses, allí capítulo 2, dice que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nosotros nos aferramos mucho a muchas cosas. Es mi casa, es mi vehículo, es mi no, somos administradores, no es tuyo, es del Señor. Y cuando vos te vayas, se va a quedar en el mundo. Cuando vemos este problema que tenían ellos con el tema de la tormenta, el Señor estaba allá arriba orando por ellos. Hoy día Dios pide por nosotros. Pide por cuando estás en el trabajo, cuando estás en el colegio, cuando estás con los amigos, porque hoy a lo bueno se le dice malo y te señalan. Y Él pide porque tu fe no falte. Que puedas levantarte como se levantaban estos 3 muchachos allí en Babilonia y decían a Nabucodonosor, mirá, hacé lo que querás, querés quemarnos, pero nosotros no nos vamos a postrar delante de la estatua. El Dios que nosotros creemos nos puede librar, pero si no nos libra estamos dispuestos a morir. Y allí ellos se quedaron paraditos. Y cuando los tiraron al horno, allí habían no 3, sino 4. Allí estaba el Señor con ellos. Hoy necesitamos personas que se jueguen así. Borracho ves cualquiera es un borracho. Te compras una birra o 2 y ya estás ya en trinca, ¿no?
Cualquiera es un fornicario, un adúltero. Cualquiera es un golpeador. Cualquiera es una mala persona. Pero no hay muchos hijos de Dios fieles al Señor, que sean fieles con el mandato y que sean capaces de decir yo no, yo no. Aquí Job lo puse como ejemplo, ¿no? Pero también vemos que el Señor estaba orando por ellos. Su problema, como he puesto allí, era el agua. Ellos estaban con temor, pero era la ruta para que el Señor llegara a ayudarlos. Algunas veces nosotros creemos que los problemas son un problema, pero la Biblia dice que no. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces los problemas son para que aprendamos a conocerlo. Nosotros nos fuimos de aquí con los muchachos y cuando salíamos, claro, fuimos a solucionar el tema de que se había roto las grilletas de la camioneta. Fuimos a una ferretería y ahí en la ferretería compramos tornillos para soldar, los tornillos gruesos. Y allí escuché, porque tengo oídos pero también los utilizo para escuchar. Entonces, allí estaban hablando y dice, ¿viste que va a llover? Sí, se viene la lluvia, viene grave. Bueno, el hermano que me llevaba en el vehículo me dice, vamos a ir a comprar unas tortitas. Fuimos a la panadería ahí, qué sé yo. Y también lo mismo, ¿viste? Viene la lluvia, ¿no? Entonces cuando uno escucha muchas veces lo mismo, tiene que salir porque el impenetrable se llama así porque cuando vos estás dentro y llueve no puedes salir. Y cuando estás fuera no puedes entrar. Entonces yo escuché eso y dije, tengo que salir de acá. Así que terminamos allí de soldar la grillete y le dije a los chicos, nos vamos, termino. Preparen los bolsos, todo, porque termino de poner la grilleta, los busco y nos vamos. Chao. Había preparado almuerzo, había preparado para la noche hacernos despedida, pero yo dije, no, me voy porque de acá no salgo. Y fue así, ¿no es cierto? Veníamos saliendo y en distintas partes estaba lloviznando, ¿no? Y esa es la peor. Cuando cae el agua fuerte, ¿viste? Bueno, puedes andar, pero cuando cae llovizna, se penetra más y se te pone el camino muy desbaloso. Así que veníamos saliendo y veía que era cierto que iba a ser difícil. Pero en ese camino está lleno de pozos y el chico que me acompañaba, tenía un termo. Le dije, pero tomen mate ustedes, yo venía un poco descompuesto del estómago. Le digo, no, ustedes no piensen en mí, tomen ustedes. Así que le estaba echando miel, porque ahí la miel es muy buena. Y habíamos comprado miel y que yo estaba echándole miel. La cuestión es que el termo no tenía manija y se le cayó el termo. Se le resbaló el termo y se le cayó en el pie. Tenía unas ampollas grandes. Y ese muchacho era el que me iba a acompañar a mí para el otro lado, así que, ¿qué pasó? Tuve que seguir solo. Y después venirme solo. 30 horas manejando solo en la camioneta. Solo por todos esos lugares tan inhóspitos. Y algunas veces el Señor te mete en problemas y Él sabe que vos sos capaz. Cuando estábamos en el camino de la muerte también pasó lo mismo. Ver esos acantilados y andar con una camioneta que sube bien. El problema era cuando bajaba. Y yo no sabía manejar bien los vehículos en la montaña. Así que veníamos bajando a una velocidad increíble y allí nos quedamos sin freno y casi estoy en el otro mundo. Pero el Señor no quiso eso. Estar en distintas circunstancias nos hace muchas veces los chicos que venían conmigo, venían 2 chicos gritando, ¿no? No, pero pará, frena, pero si no tengo freno, oren al Señor. Y bueno, de alguna manera lo frenamos al vehículo, porque esto es diésel, entonces vos no le podés sacar el contacto y se para. El diésel vos le sacás el contacto y si no nada, porque es diésel. No trabaja de la misma manera que los nafteros. Pero el Señor nos libró. Bueno, cuando terminamos allí le dije, ustedes ahora se van el micro. No, que nosotros vinimos con ustedes, no. Ustedes se van el micro porque
si me muero yo, ustedes no se van a morir conmigo. No quiero que nadie diga, este loco se lo llevó allá y me mató mi hijo o mi hija. Ustedes se fueron en el micro y después solo. Varias horas, varios días, 4 días, sin dormir. Pero el Señor oraba por mí, que mi fe no faltara, ¿no? Algunas veces el Señor hace cosas, Él te mete a los problemas. Y eso lo hizo conmigo, pero ¿qué hará el Señor con usted? El Señor ora para que usted no le falle, que si se queda sin trabajo no crea que Dios no lo quiere, que si se enferma no piense que Dios se olvidó, como le hicieron las hermanas de Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano habría muerto. Y el Señor lloraba, porque sus amigas, con las que había compartido tanto tiempo, le dijeron, porque vos no estuviste, te necesitamos y no estuviste, y se murió mi hermano. El Señor lloraba, porque algunas veces el Señor llora cuando nosotros creemos que Él no nos ama y permite cosas que nos hacen doler. No, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos con el otro clip, la lección de la soberanía. Lo que para ellos era un problema, y en el versículo que sigue, que estábamos leyendo recién, dice más a la cuarta vigilia de la noche, el versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Lo que para ellos era su problema era el camino del Señor para llegar a ellos. Algunas veces los problemas son para que sepamos con quién tratamos. Cuando aparece de forma sobrenatural, y seguramente ustedes también tienen historias, que el Señor apareció en el momento justo, cuando no teníamos nada, cuando estábamos solos o problemas, y venía alguien y te decía, toma hermano, acá te traigo esto. ¿Te pasó eso o no? No, a mí nomás me ha pasado. ¿Cuántas veces el Señor utilizó gente que ellos no sabían lo que estaban haciendo? Pero nosotros teníamos ese problema. Cuando estábamos estudiando, recuerdo que nosotros teníamos un problema. Teníamos leche, teníamos todo, pero no teníamos azúcar. Y ahí estábamos, nosotros recién comenzando a caminar y a crecer en las cosas de Dios más. Me acuerdo que mi señora me miraba, ¿viste? No tenemos azúcar para los chicos. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres que haga él? No tenemos. Sí. No sé. Pero no habrá pasado mucho tiempo. ¿Cuánto habrá pasado? Media hora. Cayó alguien. Sí, ¿qué necesitamos? Mire, mi esposo hizo un trabajo y nosotros, compramos unas cositas y yo quería convidarte a vos. Nosotros recién llegábamos al instituto y allí abrió la bolsita y lo que tenía arriba era una bolsita de azúcar. Como muchas veces pasa así en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó? Me acuerdo de esa, ¿no? Tengo miles. La verdad que el Señor quiere dirigirnos y allí dice que Él caminaba sobre las olas para venir a ellos. Porque Él está allí orando y diciendo, ruego que tu fe no falte, que no abandones, que sigas para adelante, que sigas hoy día. Es lo que dice la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Pero también dice Pablo que si Cristo va a venir, dice, es necesario que antes que Cristo venga se manifieste la apostasía. La palabra apostasía significa volver atrás. Y la verdad es que muchos se van a volver atrás. ¿Pero por qué se van a volver atrás? Por la maldad, por el contagio de otras personas, por haberse alejado de la palabra de Dios, por haberse alejado de congregarse, por haberse dejado de estar orando, de estar involucrados. El Señor dijo, el que conmigo no junta, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Allí vemos la lección de la soberanía. El Señor vino para ayudarlos en el momento justo. Vamos a ver la otra enseñanza que encontramos allí, es la lección del socorro. Dice en este versículo que leímos recién, dice, a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche es el momento más oscuro.
La noche llega hasta ese momento y es la parte más oscura, y después de allí comienza el alba, comienza a salir el sol, empieza a venir el día, ¿no? El Señor nunca llega tarde, nunca se demora. El Señor llega a tiempo. Algunas veces nosotros no nos ponemos de acuerdo con Él, queremos que sea ya. ¿Y por qué no vino antes? ¿Y por qué? El Señor sabe lo que hace. Él es Dios. Y allí vemos a los discípulos, ¿no es cierto?, que ellos, en el momento más difícil, aparece el Señor caminando sobre las aguas y diciéndole allí: yo soy, no temáis, ¿no es cierto? Dice, cuando ellos lo vieron, allí en el versículo 26, dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma. Pero Él enseguida les habló diciendo: yo soy, no temáis. Enseguida, no se asusten, muchachos, yo soy. Cuando nosotros cantamos, Él es todopoderoso, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios lleno de amor. Si conjugáramos todas esas palabras juntas, ¿por qué Dios no permitiría los problemas? Dios permite los problemas porque Él quiere ver en nosotros madurez, que aprendamos a depender de ellos. Es triste que la historia se repite en la palabra de Dios en muchos pasajes, muchas enseñanzas. Cuando Dios les dijo: ustedes van a entrar y van a ir a una tierra que fluye leche y miel, pero ellos querían ir a ver si era cierto. Mandaron 2 espías para ver si era cierto. Y la Biblia dice que 10 de los 12 desanimaron al pueblo y Dios les agradó. Y por causa de esto estuvieron 40 años vagando en el desierto por su incredulidad. Por no haber dicho: sí, Señor, tú lo dices y así será. Muchas veces el Señor tuvo que llamarles la atención. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor allá. Nos trajiste para matarnos de sed. Y dice la Biblia, cortá ahí palmeras, echar el agua, y las palmeras iban a endulzar esas aguas. Señor, estamos cansados de este pan tan liviano que es el maná. Todos los días Dios hacía descender sobre ellos el pan que tenían que simplemente salir a buscarlo y juntar el que iban a comer ese día. No para 2 días, solamente juntaban 2 días, el viernes, para el sábado poder estar descansando y dedicárselo al Señor. Y el Señor, una y otra vez, mostrándoles que Él tenía cuidado. Todo el día tenían una nube que los cubría del sol en el medio del desierto, pero en la noche tenían una nube de fuego que los calentaba, porque en el desierto en la noche es muy frío. Así era, pero sin embargo ellos dudaban, y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios hace. Espero que nosotros podamos aprender que el Señor es el que nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Vamos con el último clip allí, la lección de los problemas, la lección de la sabiduría. Dios nos mete en problemas porque no quiere que sean los planes del hombre. El Señor le hablaba y le decía al Padre: Padre, yo no te pido por el mundo, sino por estos que están en el mundo. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el Señor quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. La lección de la sabiduría, la lección de la súplica. Hoy día Dios, Jesucristo, está rogando por nosotros. Él es nuestro intercesor, el que pide porque nosotros seamos fieles, hablemos, compartamos, hagamos tarea, hagamos tesoros en el cielo, allí donde la polilla ni el orico rompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí va a estar tu corazón. Algunos se van a entristecer cuando tengan que dejar el autito 0 kilómetros, pero si lo compré el otro día, ahora viene justo el Señor, por lo menos que lo hubiera disfrutado un añito, ¿no es cierto? No, te va a llevar el Señor y te va a quedar, aquí te va a quedar el 0 kilómetros. La casita, todos los lujos que viviste esforzándote, trabajando día y noche,
haciendo tesoros en la tierra cuando el Señor dice hagan tesoros en el cielo. El Señor enseña la lección de la sabiduría, de la soberanía. Él es el que manda, Él es el que permite. Y no sé cómo está, yo no los conozco a ustedes, ni siquiera sé su nombre. Pero el Señor es soberano. El Señor sabe lo que está haciendo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La elección del socorro. Dice el Señor, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre. Tenemos un Padre que dice, Pablo a los romanos, dice, el que no escatimó, no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso yo estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La lección de la suficiencia. Él es el que manda al viento y al mar, calla, enmudece y le hace caso. Hermanos, Dios quiera que nosotros podamos aprender de esta lección y que este domingo ahí el último clic. A ver, ahora sí. Allí vemos las dificultades que aproximan a Dios. ¿Tú te dejas encontrar por Él? ¿Estás pasando por problemas? ¿Quién tiene problemas esta tarde? ¿Quién se anima a levantar los brazos aunque no se haya puesto desodorante? ¿Usted tiene problemas? No. ¿Quién tiene problemas? ¿Nadie? ¿Usted no tiene problemas? ¿Tiene problemas? ¿Qué no quiere? No más hacer mata la mano. ¿Quién no tiene problemas? A ver, ¿quién no tiene problemas? Me da la solución. ¿Cómo hace usted para no tener problemas? Después me lo explica enseguida. A ver cómo hace. Porque vivimos en un mundo lleno de problemas. Y hay una fila larga, ¿viste? Termina uno y empieza el otro. Termina el otro y empieza el otro. Debemos saber que el Señor, los problemas son para que Él sea nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro sustentador, el que nos fortalezca. El Señor clama por tu fidelidad y tu madurez. Yo recién les contaba que vamos a cumplir 41 años con mi esposa, casados. Pero ha habido momentos difíciles. ¿Sabes por qué seguimos? Porque en el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. ¿Y porque hay que aguantársela? Porque nosotros hicimos una promesa hasta que la muerte nos separe. ¿Y usted hizo esa promesa? Pero también con el Señor. El Señor le ha regalado la vida eterna y Él sabe lo que está haciendo. Que usted y yo podamos ser fieles a Él, porque Él sí es fiel con nosotros. Y seamos maduros. La madurez no es ser superior. La madurez es tener firmeza, que soporta las distintas circunstancias. Si soy fiel al Señor, no importa, no entiendo nada, pero sé que mi Redentor vive, como decía Job, y aunque esta mi carne sea deshecha, yo con mis ojos voy a ver al Rey.